En este video vamos a ver cómo llenar un select o lista desplegable con datos traídos desde PHP, usando para llenar el select el lenguaje JavaScript. Es un tutorial muy básico sobre cómo vamos a traer los datos desde PHP y vamos a ponerlos en este select, acomodándolos, mostrando solo algunas propiedades y sabiendo también cuál opción está seleccionada, porque por ejemplo aquí tú ves que tiene el nombre y la edad, pero en el valor tiene el 1, el 2 y el 3 que corresponden al ID que fue traído desde PHP. Entonces vamos a ver el código. Aquí yo tengo este arreglo es escrito por mí, aunque podría venir de cualquier otro lugar, ya sea de una base de datos, de una petición HTTP a un servidor externo, de un archivo, etcétera. Por simplicidad yo lo estoy colocando así, escrito así por mí mismo, hard codeado, digámoslo. Y tenemos estas tres propiedades. Al final va a ser un arreglo que va a tener objetos que tienen ID, nombre y edad, y vamos a estar utilizando JSON para la transferencia de archivos. Entonces comenzamos viendo los datos. ¿Qué es esto? Este es el archivo PHP que al ejecutarlo, que al invocarlo, al hacerle una petición, va a devolver estos datos. ¿Cómo sabemos eso? Si yo vengo aquí a datos.php, voy a quitar el zoom. Si yo vengo a datos.php, se me está mostrando esto. Esto es el arreglo que está acá, pero codificado como JSON. Al codificarlo como JSON obtenemos una cadena. De hecho, aquí está. Ya más adelante podemos decodificarla sin problema. Aquí esto de dar formato al texto es propio del navegador, no está programado por mí. Es para, como el navegador detecta que es JSON, detecta gracias al encabezado que esto es JSON, te da la opción de formatearlo, pero eso es propio del navegador. En tu navegador puede que no te aparezca así. Entonces primero debemos asegurarnos que los datos se estén mostrando correctamente. Si hubiera un error aquí con PHP, entonces aunque todo esté bien del otro lado, no va a funcionar. Entonces bueno, yo vengo acá y está bien. Si por ejemplo hubiera un error, no lo sé, un punto y coma que me falta, por ejemplo, aquí ya no me está dando el JSON válido, ya no está bien. Entonces hay que asegurarse primero de que el PHP está correcto. Vengo acá y ya está bien. Entonces ahora nos vamos al JavaScript. JavaScript sería lo que está en el HTML. El script está acá. Entonces comenzamos. En realidad esto es muy simple. Tenemos aquí el select. No tiene option, solo está el puro select, pero tiene un ID que se llama, bueno, que su ID es select personas, y después obtenemos una referencia al mismo con query selector. Esto de query selector también podría hacerse con get element by ID, por ejemplo. A mí me gusta más query selector. Pongo este símbolo, gato o numeral o como tú le digas, y después el ID para localizar y decirle a query selector que voy a buscar un elemento por su ID. Yo le pongo el signo de pesos para saber que es un elemento y no es una variable normal. Esto es totalmente opcional, no es obligatorio. Y después de eso tenemos esta función que se llama llenar, que es una función asíncrona. La ponemos asíncrona para que nosotros podamos invocar a funciones asíncronas dentro y podamos usar await. Si se fijan, esta es la definición de la función y aquí yo la estoy invocando. Entonces aquí yo solo la defino. Ahora bien, ¿qué se va a hacer cuando se invoque esa función? Vamos a hacer una petición usando fetch. Fetch es una función nativa de JavaScript moderno, bueno, de las últimas versiones de JavaScript o de JavaScript regularmente moderno, que va a permitirnos hacer peticiones HTTP de tipo GET, de tipo POST, enviar datos, etc. Pero en este caso muy simple, solamente necesito traer datos. Por defecto hará una petición GET, que es lo mismo que nosotros hacemos cuando visitamos el script de PHP en el navegador. Entonces yo le digo fetch y le paso la ubicación de la URL de donde quiero hacer la petición. Ojo, esta es la URL que sería algo como http:// tusitio.com, por ejemplo, no la ubicación como de C users, no, eso no, es la URL. Pero como yo estoy ejecutando el index y el datos están en el mismo lugar, en la misma ubicación,
yo puedo utilizar rutas relativas. Con el punto me refiero al directorio actual y con la barra pues ya estoy a partir del directorio actual, está en barra datos. Entonces por eso se está haciendo dicha petición aquí al hermano, ¿no? Después de eso, entonces me va a devolver una respuesta HTTP. Solo es la respuesta HTTP. Todavía no estoy leyendo el cuerpo de la respuesta. Para leerlo, invoco a JSON, que me va a devolver lo de la respuesta HTTP decodificado como JSON. Y ahora que yo ya lo tengo decodificado como JSON, voy a tener un arreglo o array o colección que ya va a tener esto mismo, pero ya en JavaScript, ya entendible para JavaScript. Es decir, aquí lo codifico, usamos JSON como transporte y aquí lo decodifico y ya lo tengo para manipular esos datos. Si yo, por ejemplo, voy a hacer acá un console.log de dichas personas, vamos a ver, vengo acá y aquí en la consola se me está mostrando. En la posición 0 tiene edad y de nombre, en la posición 1 tiene edad y de nombre, etcétera. Y ya se transportaron correctamente los datos. Entonces así lo estoy imprimiendo yo. Luego puedo recorrer dicho arreglo cons persona o personas. Igualmente se podría hacer un for i es igual a 0 y debe ser menor que personas.length. Por simplicidad y para que sea más entendible lo estoy haciendo así. Ahora aquí yo estoy recorriendo cada valor del arreglo. Aquí estoy creando una opción que sería la etiqueta option. Eso se hace con document.createElementOption. Esta invocación me va a devolver un elemento que es un option. Y a dicho elemento le debo asignar la propiedad value y la propiedad text. Lo estoy haciendo con object.assign porque este le va a asignar a lo que regrese esto estas propiedades. Básicamente lo que podríamos hacer así, por ejemplo, lo tenemos así. Lo que me estoy ahorrando son estas líneas. Yo podría crear el option, podría ponerle un valor y un text con option.value, option.text. Pero ¿qué pasa si por ejemplo quiero ponerle una tercera propiedad? Aquí ya estoy utilizando más líneas, ya tengo que estar modificándolo. Entonces para más simple, yo aquí defino estas propiedades y es más entendible. Entonces lo dejo así. Y ahora que ya tengo el option y que ya tengo su value y su text, al select de personas que recordemos obtuvimos con query selector, invoco a append_child para agregar este option. Y así por cada valor del arreglo. Si se fijan, estamos dentro del for. Después de eso, entonces lo que se está haciendo es esto que estamos haciendo acá. A cada valor traído desde PHP se está agregando aquí a este select. Incluso nosotros podemos inspeccionar la red. Estamos viendo que se está invocando a datos. Y aquí la respuesta es esta. Preview. Aquí ya lo podemos ver como que decodificado gracias a las herramientas del desarrollador. Y eso es lo que se está haciendo. Se está invocando esa petición de PHP y listo. Después, por ejemplo, ya para obtener el valor sería con el seleccionador. Al tener una referencia del select en la propiedad value, por ejemplo, ya podríamos tener que aquí tenemos en el value tenemos 1, 2, 3 y aquí en el text, si se fijan, estamos concatenando persona.nombre, un espacio y persona.edad y luego dice años. Estas backticks son especiales en donde podemos colocar dentro de signo de peso llave y dentro evaluar expresiones. Si yo modificara, por ejemplo, aquí otro y refresco, hago que se llene de nuevo, aquí ya me está tomando los datos y todo desde PHP. Y como lo dije, estos datos podrían venir de cualquier base de datos, etcétera. Aquí yo solamente lo estoy simplificando. Si tú quieres que venga de una base de datos, sería muy simple. Por ejemplo, solo te vas aquí a datos.php y haces tus modificaciones. Aquí pruebas, haces tu select de la base de datos y ya una vez que ya te demuestren los datos correctos, entonces ya puedes pasar al lado del cliente. Y todo esto te lo estoy dejando aquí con una guía escrita, con código, todo eso que vas a encontrar en la descripción.